Buen Dios, te doy gracias en esta mañana por Freddy y Anita, por el ministerio que tienen. Rogamos, Señor, que tú estés utilizando para gloria y honra de tu nombre. Tú has escuchado lo que están haciendo, lo están haciendo a través de tu persona, Dios. Freddy y Anita y el equipo con quienes se rodea son herramientas y tú haces la obra a través de ellos. Rogamos que tú bendigas, bendito Dios. Ojalá que Santa Cruz sea para Cristo, todo Bolivia. Bendito Dios, dejamos en tus manos, oh Dios. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que también prepares nuestro corazón para poder escuchar lo que tú tienes preparado a través de Freddy y Anita en esta mañana para darnos. Dios, dejamos todo en tus manos y te damos gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, Freddy, así que bueno, este tiempo entonces te lo dejamos en tus manos. ¿Cómo se llama la iglesia donde te congregás? Ebenezer. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Ebenezer, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí nos ayudó Dios. Así que bueno, Freddy, te damos este tiempo a que compartas la palabra. Gracias, Wildo. Justamente ese es el tema en esta mañana. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y allá está el versículo 12, donde aparece esta palabra Ebenezer. Primer libro de Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Hermanos, no sé cómo ha sido para usted el año pasado. Si usted tuviera que ponerle un nombre al 2020, ¿qué nombre le pondría? Éxito, victoria, fracaso, confusión, no sé, algún nombre que usted tendría que ponerle al 2020. Y en esta mañana quisiera que juntos podamos ver este capítulo 7 del primer libro de Samuel y aprender algunos pasos esenciales para la victoria. Ahora, el pueblo de Israel venía de derrota en derrota, con los filisteos, con todos los que le rodeaban. Miren cómo comienza acá el capítulo 7 de primer libro de Samuel, versículo 12 en adelante. Dice: desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ese era el cuadro del pueblo de Israel. 20 años lamentando, 20 años sufriendo, 20 años de derrota, 20 años de fracasos, hasta que aparece un hombre de Dios. Versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel. Y ahí hace su aparición Samuel, aquel niño que comenzó en la casa de Elí. Hemos cantado esa canción de Elí, ¿no? Él comenzó en la casa de Elí. Su madre lo llevó a la casa de Elí. Y pasaron muchos años cuando él aparece en escena, ya no como un niño, sino como un hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que Dios iba a usar para dar victoria a su pueblo Israel. Y dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa,
Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Y después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Qué hermoso es este pasaje, hermanos. De repente, de 20 años de derrota, por primera vez acá el pueblo de Israel iba a tener una victoria contra sus enemigos acérrimos, que eran los filisteos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué produjo este cambio? En primer lugar, vemos, hermanos, que lo que produjo este cambio fue una verdadera conversión del pueblo de Israel a Dios. Comienza acá el versículo 3, hablando Samuel, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hastad de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, el primer paso para una verdadera victoria es una verdadera conversión. El pueblo de Israel, como vimos anoche, en el estudio que tuvimos, La cámara prendida y me enfocaste en el baño. venía constantemente de fracaso en fracaso. Ahora, a pesar de su religiosidad, porque ellos eran muy religiosos, ellos seguían adorando a otros dioses. Y hermanos, una de las pruebas de una verdadera conversión es realmente renunciar y dejar todos aquellos ídolos que tenemos en nuestra vida. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Ahí aparece la palabra de Astarot. Astarot era la diosa de los cananeos, era la diosa de la fertilidad, la diosa, vamos a decir, femenina de la fertilidad. Y Baal era el dios masculino de la fertilidad. Entonces estos dos dioses ellos adoraban, a la diosa Astarot y al dios Baal. Ahora, esta adoración tenía que ver con muchas cosas. Tenía que ver con sacrificios de niños, de personas. Tenía que ver con orgías sexuales, con prostitución, con homosexualidad. Y a eso se había entregado el pueblo de Israel. Y acá el profeta Samuel le dice que si ellos querían tener la victoria, lo primero que tenían que hacer es convertirse de todo su corazón a Jehová. Hermanos, a veces cuando pensamos en ídolos, pensamos en los santos, pensamos en las imágenes, ¿no es cierto?, que adoran en otras religiones, no solamente la religión católica, los hindúes también, los musulmanes. Muchas religiones en el mundo adoran a ciertas imágenes, ciertos ángeles, ciertas estatuas, pero hay ciertos ídolos que no los vemos. Y un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Un ídolo puede ser mi trabajo. Un ídolo puede ser mi casa. Un ídolo puede ser mi familia, pueden ser mis hijos. Un ídolo puede ser mi negocio. Para mucha gente hoy en día un ídolo es el dinero. Una vez hablando un joven creyente, un amigo me comentaba que justamente estaba viajando con un muchacho que era chino. Estaban yendo a instalar ciertos equipos en unas empresas, porque este muchacho chino era representante de la empresa de allá de China.
Y hablando él con este joven chino, le habló de Dios. Y este chino le dijo a este muchacho creyente, le dijo, ¿sabes quién es mi Dios? Mi Dios es el dinero. Y así de frente le dijo, mi Dios es el dinero. Yo vivo, yo lucho, yo sueño pensando en dinero. Ese es mi Dios. Hermanos, ¿para cuántos de nosotros nuestro Dios es dinero? Aquello que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Aquí hay muchas personas que dicen que son creyentes. Sin embargo, hay ídolos que quitan el lugar de Dios en sus vidas. Conozco un matrimonio que casi nunca iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían que atender su negocio. Trabajaban de lunes a lunes. Todo el día, las 24 horas del día, atendiendo su negocio. Y cuando les preguntaba por qué no vienen a la iglesia, decían, no podemos porque tenemos muchas deudas, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Y es así también como les fue, han perdido el negocio, han perdido todo. Porque, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, nos acercamos al fracaso, nos acercamos a la derrota. Había un matrimonio que terminaba la cena del Señor o no se iban, no quedaban a la escuela dominical. Y cuando les preguntábamos por qué no se quedan a la escuela dominical, ellos decían, no, porque tenemos que hacer muchas cosas. Y el único tiempo que tenemos es el domingo. Otra hermana me decía, hermano, mi esposo tiene que estar sentado en la mesa a las 12 en punto para almorzar. Y salía de la iglesia a las 12 menos cuarto, en medio del mensaje, salía porque a las 12 en punto tenía que estar sentado para su almuerzo. Y a veces cosas que parecen que no son malas, como el trabajo, como la comida, como la familia o la casa. Hermanos, son ídolos que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y si realmente queremos servir y agradar a Dios y ser bendecidos por Dios, hermanos, necesitamos dejar los ídolos en nuestra vida. En otra ocasión le pregunté a una señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene a la iglesia los domingos? Me dijo, lo que pasa es que es el único tiempo que tengo para pasar con mi familia. Su familia estaba tomando el lugar de Dios. Otro joven me dijo, hermano, el único tiempo que tengo para descansar es el domingo. Así que me quedo a dormir hasta tarde el día domingo. Por eso no vengo a la iglesia. ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios en mi vida? Puede ser una diversión, la tele, puede ser la familia, puede ser un trabajo, puede ser el deporte. Hermanos, si hay algo que interrumpe, hay algo que ocupa el lugar de Dios en mi vida, tengo que quitar eso de mi vida. Esa es una de las señales de una verdadera conversión. Miren lo que dice, no pierdan allá 1 de Samuel capítulo 7, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1. Miren lo que dice allá el apóstol Pablo de la iglesia en Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y miren lo que dice acá. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, cuando una persona se convierte, lo que primero que hace es quitar los ídolos de su vida. Y acá dice que los tesalonicenses se convirtieron y lo primero que hicieron fue sacar los ídolos de su vida. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Los griegos tenían muchos ídolos. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas? Habían tantos dioses ahí en el Areópago. Y eran los dioses de los griegos. Y estos tesalonicenses se convirtieron y rechazaron toda la idolatría. Y se convirtieron con todo su corazón a Dios. Y no solamente a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando llegué a Cochabamba, hermanos, el año 89, después de terminar el Instituto Bíblico, el día que llegué a Cochabamba, estaban enterrando a don Arturo Arana, un hombre que había servido a Dios con todo su corazón, que comenzó muchas iglesias en Bolivia, las iglesias Dios es Amor. Comenzó la iglesia Dios es Amor en Cochabamba, Dios es Amor en La Paz, Dios es Amor en Santa Cruz, Dios es Amor en Oruro. En todo Bolivia comenzó iglesias Dios es Amor. Ahora, este hombre, cuando conocí su historia, él era un fabricante de ídolos, vivía en Sucre, y él hacía ídolos para vender. Era el mejor
artista para hacer ídolos, vírgenes, santos, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Este hombre estaba dedicado a eso. Un día, este hombre vio un perro que tenía un lindo pelaje, muy lindo pelo. Era el perro de su vecina. Entonces le habló a su vecina y le dijo, señora, ¿será que me puede regalar un poquito de pelo de su perro? ¿No? De la cola de su perro, porque estoy haciendo una imagen de una virgen y tengo que ponerle unas cejas. Y ese pelo queda exactamente para poner en las cejas de la imagen que estoy haciendo. Entonces la señora le miró y le dijo, o sea que cuando yo me arrodillo delante de una virgen, la imagen de una virgen, me estoy arrodillando ante los pelos de la cola de mi perro. Y él le miró y dijo, sí, es así, es así. Y eso quedó grabado en su corazón. Y empezó a luchar con eso. Y él reconoció que lo que estaba haciendo no era correcto. Así que fue a buscar al misionero que estaba en ese tiempo en Sucre, don Gordon Turner. Don Gordon Turner estaba de misionero y él fue a buscar a este hombre. Y le dijo, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero saber más del evangelio. Don Gordon Turner le compartió el evangelio a este hombre, a don Arturo Arana. Y don Arturo Arana se convirtió ese día con todo su corazón. Y saben, lo primero que hizo fue a su casa y empezó a romper todos los ídolos que había fabricado, todos los ídolos que había hecho. Y luego agarró y contrató una volqueta, un camión con una volqueta, cargó toda la basura, todo el escombro y fue a tirar al río. Cuando la gente de Sucre se enteró que don Arturo Arana había destrozado y destruido todos esos ídolos que había hecho, ¿saben qué hicieron la gente? Vinieron a su casa y querían matarlo a él, porque la gente en Sucre era muy, muy católica. Querían matar a don Arturo Arana. ¿Y saben qué pasó ese día? Hubo un terremoto en Sucre. Toda la población de Sucre fueron a matar a don Arturo Arana. Y ese día hubo un terremoto en Sucre. Y don Arturo Arana pudo escapar. Y llegó a Cochabamba y fue a buscar a unos misioneros. Y a partir de ese momento se dedicó completamente a la obra de Dios. Hermanos, esa es una verdadera conversión. Esa es una real conversión. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir viviendo de esa manera. Si usted realmente se ha convertido, tiene que haber un cambio en su vida. En segundo lugar, hermanos, el producto de una verdadera conversión es servir a Dios. Una persona que se convierte, lo primero que desea, ¿qué es? Servir a Dios. Yo me acuerdo que me convertí a mis 17 años. Y al otro día, después de que ya no salían más malas palabras de mi boca, me sentía tan diferente. Ya no me atraía el cigarrillo, ni las fiestas, nada. Yo dije, Señor, si tú has hecho este cambio en mi vida, lo mínimo que puedo hacer es servirte. ¿Recuerdan al apóstol Pablo, aquel que era Saulo de Tarso cuando se convirtió? Lo primero que dijo, las primeras palabras que salieron de sus labios fueron, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la segunda cosa que dijo Saulo de Tarso fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Y dice la palabra de Dios que inmediatamente él comenzó a servir al Señor y predicar su palabra. Hermanos, el resultado de una verdadera conversión son personas que sirven. Les he contado testimonios de personas que se han convertido. Hermanos, es lindo ver a personas que se han convertido con todo su corazón. ¿Saben qué están haciendo? Están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios. La pregunta es, ¿está sirviendo usted a Dios? ¿Y solamente a Dios? El Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. No se puede, es imposible. Porque van a amar a uno o van a odiar a otro. O van a odiar a uno y van a amar a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos, hermanos. El servicio a Dios es exclusivo. Y es interesante, dice acá el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a las Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermanos, ellos se convirtieron ahí con todo su corazón. En segundo lugar, hermanos, el segundo paso para la victoria es una verdadera confesión. Acá en el versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Versículo 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová.
y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hermanos, un segundo paso para una verdadera victoria es una verdadera confesión. Es el hecho de reconocer que hemos fallado delante de Dios. Es el hecho de reconocer que no hemos obedecido a Dios. Es el hecho de reconocer, hermanos, nuestros pecados delante de Dios. Y acá el pueblo de Israel confesaron sus pecados. Dice que derramaron agua delante de Jehová. ¿Sabe que esa figura era un rito, un símbolo de derramar sus corazones delante de Dios? En otra versión dice que el pueblo de Israel derramó su corazón delante de Dios. Luego dice que ayunaron aquel día. Y hermanos, había tal dolor, tal tristeza en sus corazones que ellos estaban arrepentidos por su pecado. A veces cuando hablamos de arrepentimiento pensamos que la palabra de Dios habla de arrepentimiento solamente para los inconversos, que solamente ellos tienen que arrepentirse. Pero hermanos, los creyentes tenemos que arrepentirnos. Cuando el Señor Jesús escribe a las iglesias a las 7 iglesias de las cartas de Apocalipsis, allá en Apocalipsis 2 y 3, Él va diciendo a cada iglesia: arrepiéntete, por tanto arrepiéntete de donde has caído, ya las primeras obras. Arrepiéntete, si no vendré y quitaré tu candelero. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. A cada iglesia le va diciendo arrepiéntete. Solamente a 2 iglesias no le dice que se arrepientan: a la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Pero a las otras 5 iglesias, Efeso, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, les va diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y hermanos, necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. Hermanos, cuando hay una confesión verdadera es cuando hay un avivamiento en la iglesia de Dios. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel aquel día. Es interesante ver, hermanos, que cuando el pueblo de Israel confesó sus pecados a Dios, y confesar, hermanos, es reconocer nuestro pecado, es asumir nuestra responsabilidad. No es que tal persona tiene la culpa, no es que la sociedad es así o que el mundo es así, no. Cuando desobedecemos, cuando pecamos contra Dios, necesitamos asumir nuestra responsabilidad y asumir las consecuencias de nuestro pecado. Miren acá, hermanos, vamos a ver algunas confesiones en Esdras, capítulo 7. Esdras, después de volver del cautiverio, el pueblo de Israel nuevamente, después, a pesar de los 70 años de cautiverio que tuvieron, Esdras regresa al pueblo allá a Jerusalén con un grupo de personas. Perdón, Esdras capítulo 9 dice así. Esdras 9, versículos 6 en adelante. Dice: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy en día. Y continúa ya confesando el pecado de su pueblo. Y no dice el pueblo ha pecado, no dice el pueblo te ha desobedecido, dice no, hemos pecado, hemos desobedecido, hemos transgredido tus leyes, hemos pecado. Y hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Luego Daniel, también en el capítulo 9, el profeta Daniel, en el capítulo 9, allá también él hace una confesión acerca del pecado de Israel. Capítulo 9, versículo 3. Dice acá Daniel: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios,
Y mira lo que dice, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en toda la tierra. Y allá continúa confesando Daniel. Versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Hermanos, necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y aquí el pueblo de Israel tuvo que hacer eso. Una verdadera confesión, hermanos, es aquella que asume su responsabilidad, que reconoce y dice, yo he pecado contra Dios. Es lo que hizo David después de pecar con Betsabé. ¿Recuerdan? Ahí en el Salmo 51, él dice, contra ti solamente he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tú sabes, Señor. Hermanos, no podemos esconder nada delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Y si vivimos de derrota en derrota, y si vivimos, hermanos, desanimados, y si vivimos sin victoria en nuestra vida, una de las causas es el pecado no confesado. El que encubre sus pecados no prosperará. No podemos avanzar, no podemos tener victoria. Hay algo que nos detiene. Si queremos correr la carrera que tenemos por delante, dice allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1, de que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que no nos deja avanzar, que no nos deja correr, que no nos deja, hermanos, ir para adelante. El pecado es peligroso en la vida del cristiano y es lo que daña nuestras vidas. En tercer lugar, hermanos, vemos acá el tercer paso en cuanto a la victoria, es el clamor a Dios. Versículo 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Generalmente los filisteos aprovechaban las fiestas de Israel para atacarlos, porque sabían que estaban indefensos. Hermanos, hoy día cuando los árabes atacan a los judíos, justamente son los días de fiesta de los judíos. El día de reposo, esos días aprovechan para atacarlos porque saben que ellos no se van a defender. Los días de fiesta, ellos atacaban a Israel. Y cuando vieron que ellos estaban reunidos en Mizpa, dice que subieron los filisteos para atacarlos. Y los de Israel tuvieron temor de los filisteos porque sí, 20 años habían sido derrotados, habían sido muertos, saqueados, destruidos por los filisteos. Versículo 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hermanos, qué importante es esto. Dios nos ha dado una de las armas más poderosas del mundo. ¿Y saben cuál es esa? Es la oración. Es el clamor a Dios. Los israelitas no tenían un ejército, no tenían armas, no tenían nada para defenderse, pero sí tenían a un hombre de Dios que podía clamar delante de Dios. ¿Recuerdan a Elías? Aquel hombre, hermanos, lo que dice Santiago 5, ¿no? Un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Que cuando estaba solo allá en el monte Carmelo y este otro lado estaba todo el pueblo de Israel. Y estaba todo el ejército de Israel. Y estaban los 800 profetas de Baal. Dice que clamó a Dios y Dios envió fuego del cielo. Ahora acá está el profeta Samuel clamando a Dios. ¿Saben que Samuel era un hombre de oración? Samuel era un hombre, hermanos, que cuando oraba, Dios escuchaba sus oraciones. Y si hay algo que yo quiero hacer en este año 2021 es ser un hombre de oración. Y si hay algo que necesita, hermanos, la iglesia en este tiempo son hombres de oración. Si hay algo que necesita nuestro mundo en este tiempo, hermanos, no son las vacunas, no son las pruebas contra el COVID, son hombres y mujeres de oración.
Pues cuando empezó a clamar Samuel, dice que Dios escuchó su oración y Dios respondió a su oración. ¿Saben que Samuel en la Biblia es conocido como un hombre de oración? Es lo que dice acá, capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Capítulo 12, versículo 19. Este hombre era conocido por su vida de oración. Dice el versículo 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Ahora miren lo que dice el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermanos, ¿usted sabía que no orar es pecado? ¿Sabía usted de eso? ¿Saben que los creyentes nos caracterizamos porque no hacemos cosas malas? No vamos a fiestas, no fumamos, no, espero que sea así, ¿no? No bebemos, no nos drogamos, no participamos de muchas cosas. Pero la Biblia no solamente dice que hacer lo malo es pecado, sino que también es pecado no hacer lo bueno. Santiago, ¿no es cierto? Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. Y acá dice Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel acá dice, hermanos, yo no voy a pecar, dejando de orar por ustedes. Yo voy a orar. Yo voy a rogar, voy a clamar delante de Dios por mi pueblo y los voy a instruir en los caminos del Señor. Miren lo que dice el Salmo 99, versículo 6. Salmos 99, hablando de Samuel. Salmos 99, capítulo 99, versículo 6. Dice Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Y luego dice, y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Hermano, yo quiero ser como Samuel. Si hay algo que yo puedo hacer por mi iglesia, por ustedes, por el mundo, es orar, es clamar en este tiempo. Más adelante, en Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Allí está hablando Dios a Jeremías, porque Dios había decidido castigar a su pueblo por su rebeldía, por su pecado. Y dice, me dijo Jehová, 15:1, Jeremías 15:1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y nuevamente allá Dios menciona a Samuel como un hombre de intercesión, como un hombre de oración. Y hermanos, el mundo hoy en día necesita hombres y mujeres de oración. ¿Saben por qué? Porque nuestras armas, hermanos, no son carnales. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. 2 Corintios 10 dice que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para derribar todo argumento, todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Y hermanos, Dios ha puesto en nuestras manos, Dios ha puesto en nuestras vidas esta tremenda arma que es la oración. Y allá Samuel estaba delante de Dios orando. Y dice la palabra de Dios que Jehová le oyó. Jehová le oyó.
Hermanos, si nosotros dedicamos nuestras vidas a la oración, si vemos como una prioridad en nuestra vida la oración, estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas en este mundo. Versículo 10 en adelante vemos la victoria del pueblo de Israel, la conquista. Dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Hermanos, acá vemos el poder manifestándose de Dios. De repente Samuel ora, Dios oye y Dios responde a sus oraciones. Dice que empieza a tronar el cielo y enviar rayos por todo lado y los filisteos salieron escapando, corriendo, atemorizados. Y aquel día el pueblo de Israel tuvo una gran victoria, porque Dios manifestó su poder, el poder de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, dice el versículo 12, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y acá, hermanos, Samuel reconoce que la victoria no es suya. La victoria no es del pueblo de Israel. La victoria es de Dios. Dios nos ayudó. Y esta es una señal de alabanza, una señal de gratitud, pero también una señal de confianza en Dios, que Dios está con nosotros. Y así como nos ayudó hasta ahora, nos va a seguir ayudando en el futuro. Y esa es la garantía que tenemos en Dios, hermanos. Versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. No solamente Dios manifestó su poder, Dios, hermanos, empezó a proteger a su pueblo. Y nunca más los filisteos volvieron a atacarlos mientras Samuel estuvo vivo. Nunca más volvieron ellos a derrotarlos. Versículo 14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. No solamente Dios manifestó su poder, su protección, Dios también manifestó su provisión. Dice que los israelitas empezaron a recuperar todo lo que habían perdido, todo aquello que les habían quitado los filisteos. Y Dios les dio su paz. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Los amorreos eran los cananeos. Hubo victoria, hubo conquista. Hermanos, Dios obró de una forma maravillosa en este lugar. Y dice acá el versículo 15, terminando, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que él vivió. Hermanos, estos son los pasos para la victoria. Una verdadera conversión, una verdadera confesión, un verdadero clamor, una verdadera vida de oración. Hermanos, a veces nuestra vida de oración es tan superficial que solamente oramos cuando comemos, ¿no es cierto? Y es ahí que aprovechamos para orar por los demás también. ¿Qué pasaría si no tendríamos alimentos? ¿Oraríamos? Hermanos, necesitamos clamar delante de Dios, postrarnos delante de Dios y realmente comenzar a vivir una vida de oración. Es la única forma en que vamos a vivir una vida de victoria en este año. Y ya terminando, hermanos, hemos hablado y comenzando este estudio, hablamos de una verdadera conversión. Yo no sé si usted en este momento ha examinado su corazón, ha dejado ya los ídolos de su vida. ¿Qué cosas hay que están ocupando el lugar de Dios en su vida? O quizás no está sirviendo a Dios. Saben que la prueba y el producto de una verdadera conversión, hermanos, es que una persona quiere servir a Dios. Y si usted no está sirviendo a Dios, examine su corazón. ¿Realmente se ha convertido? ¿Realmente se ha convertido con todo su corazón a Dios? Es interesante, hermanos, que en Mateo capítulo 24, encontramos allá, o 25, perdón, la parábola de los talentos. ¿Recuerdan ustedes? La parábola de los talentos. Para no leer todo el pasaje, ya en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, dice que un señor antes de irse dejó a sus siervos
encargó a sus siervos y les dio a cada uno una cantidad de talentos para que lo trabajen, para que lo multipliquen. A uno dejó 5, a otro dejó 2 y a otro dejó 1 talento. Cuando regresó su señor, dice que pidió cuentas a sus siervos. Y el primero que había recibido 5 talentos vino y entregó esos 5 talentos, pero otros 5 talentos más, como una ganancia de esos 5 talentos. Había duplicado esos talentos. Y el Señor lo alabó por ser un buen siervo y fiel. Luego vino el que había recibido 2 talentos. Y también había multiplicado sus talentos por otros 2 más. Y el Señor alabó a este hombre por ser buen siervo, por ser fiel, diligente. Pero el que había quedado con 1 talento, al que se le había entregado 1 talento, vino y dijo: Señor, yo sé que tú eres un Dios muy exigente, un Señor muy exigente. Tuve miedo porque pides lo que no das. Y agarré y enterré ese talento. ¿Y qué dijo el Señor de este hombre? Versículo 26 en adelante dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, este era un hombre que creo que no conocía a Dios. Porque este hombre no hizo nada con lo que Dios le dio. Tuvo la oportunidad, Dios nos da oportunidades, pero echó a perder la oportunidad que tenía. Y cuando dice Dios acá, el juicio para este hombre es terrible. No le dice el Señor: está bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? No le dice: está bien, no te preocupes por lo que no has hecho. No, está bien, seguilo más, está bien, no te preocupes. No, el Señor dijo: eres un siervo malo, un siervo negligente. Dice: y tomad este siervo inútil y echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No es que la salvación tiene que ver con nuestras obras. Hermano, la salvación es por fe, es por gracia, según Efesios 2, 8 y 9. Pero el versículo 10 dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, examinemos nuestros corazones. Hace un par de semanas atrás vino una hermana, se acercó a mí en la iglesia y me dijo: quiero hablar con usted, hermano. Le invité a entrar a la oficina y hablamos con ella y me dijo: hermano, ya hace muchos años que vengo a la iglesia. Y es verdad, ella venía a la iglesia, yo la conozco desde que llegué acá a Santa Cruz, hace 20 años. Pero venía a la iglesia esporádicamente, alguna vez aparecía y otra vez desaparecía. Y me dijo: durante este tiempo de pandemia, hermano, me di cuenta que yo no soy creyente. Y hace una semana yo recién recibí a Cristo como mi Salvador y todo ha cambiado en mi vida. Y ahora quiero servir al Señor, quiero venir a la iglesia, quiero participar de la cena del Señor. Yo le dije: bueno, hermana, vamos a hablar. Usted necesita ser discipulada y también necesita ser bautizada. Pero yo ya soy bautizada, pero usted fue bautizada cuando no era creyente. Y ahora que recién se ha convertido, usted necesita ahora dar su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas en la iglesia que están como usted, que piensan que son creyentes, que están convencidas que son creyentes, pero nunca se han convertido con todo su corazón. Y esta mañana quiero invitarle a usted a examinar su corazón. Quizás usted desde niño fue a la iglesia, sus padres lo han llevado a la iglesia, como el caso de esta hermana, pero en realidad nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Nunca nunca se convirtió con todo su corazón. Y es por eso que vive de esa manera. Con pecados escondidos, aparentando ser un cristiano. Y sabe que si usted vive así, va a vivir de derrota en derrota, derrota en derrota. Porque el resultado de una verdadera conversión es dejar el pecado a un lado. Y es empezar a servir a Dios. Y si es así su condición en esta mañana, yo le invito a usted, ya sabe lo que tiene que hacer.
Le invito a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a convertirse con todo su corazón. Quizás usted está luchando con algún pecado en su vida, o está luchando con muchas cosas en su vida. Bueno, esta es una gran oportunidad para acercarse a Dios, para convertirse con todo su corazón a Dios. Y yo le invito en esta mañana a usted a tomar esta decisión. Tenemos nuestras cabezas para terminar este tiempo, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de venir ante ti, Señor, y postrarnos en tu presencia. Tú conoces nuestras vidas, cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento en nuestro corazón. Señor, como el salmista, oramos que examine nuestros corazones. Pruebe, Señor, nuestros pensamientos. Y si hay algo que no está bien, Señor, en nuestras vidas, que tú nos muestres. Si hay personas en este momento que no se han convertido con todo su corazón, que tú les muestres, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en ellos, para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Oh Dios, en esta mañana venimos a ti, y gracias porque tú nos das una gran oportunidad, un nuevo año. Y al comenzar este año, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, para vivir para ti, para servirte, Señor. Pero también, Señor, para estar en tu presencia cada día, en cada momento, así como lo estaban estos hombres de Dios: Samuel, Daniel, Moisés, David. Oh Dios, tu iglesia y el mundo necesita de hombres y mujeres de oración que clamen delante de ti. Y muchas veces, Señor, no valoramos, no menospreciamos el poder de la oración. Tu palabra dice que la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Y Dios, necesitamos poner esta prioridad en nuestras vidas, una vida de oración. Bendice a la iglesia y a los tiros. Bendice a cada hermano y hermana. Oramos, Señor, por aquellas personas que en esta mañana están presentes en esta reunión y no te conocen con todo su corazón, para que puedan conocerte. Señor, encomendamos a ti este día agradecidos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.